TCNB Plus vamos a hablar del clima, del cambio climático. Queremos hablar también del protocolo de Kioto, de la polémica que existe por gente que considera que no es tan importante este protocolo y otros que sostienen que es decisivo para el medio ambiente. Lo vamos a hacer con dos personas que conocen a fondo este asunto. Está con nosotros Antón Uriarte, que es geógrafo y al que agradecemos su presencia en el debate TCNB Plus. Muchas gracias, muy amable. Está también con nosotros Juancho Pérez Uralde, que es el responsable de Greenpeace España. Muchísimas gracias, muy amable por venir. Hola. La primera cuestión que le quería plantear, ¿podemos decir que hay un cambio climático desconocido respecto de épocas anteriores y en su caso achacable a la acción del hombre? Bueno, no, como desconocido respecto a épocas anteriores. En efecto hay un pequeño calentamiento desde el siglo XIX, se está produciendo un pequeño calentamiento en este sentido. Entonces, respecto al siglo XIX, pues sí, es un poco diferente. Respecto a otras épocas un poco anteriores, podría ser lo que se llama el óptimo climático medieval, o toda la primera parte del Holoceno, que es entre 10.000 y 5.000, entonces probablemente era un poco más cálido que el de ahora. El clima siempre está cambiando. Yo lo que creo es que hay una postura, que se van a enfadar, del tipo creacionista. O sea, que nos metemos mucho en Estados Unidos con que hay un creacionismo en biología, una tendencia ahora a atacar a Darwin y a la evolución y tal, pero aquí parece que se aplica al clima, y parece que Dios creó el clima, y que cualquier cambio es malo, pero no es así. El clima siempre está cambiando. Cambia cada semana, cambia cada día, cambia cada año. O sea, continuamente hay... El clima está un poco loco, pero siempre lo ha estado, porque hay un desequilibrio de entrada intrínseco entre la energía que se recibe en el polo, y que es poca, y la energía que se recibe en el trópico, que es mucha, y entonces tiene que haber intercambios de masas de aire. Y la Tierra no es redonda, hay montes, mares, corrientes de agua, la Tierra encima gira, ni siquiera el Sol es estable, cambia también la insolación a lo largo de los años. Durante el siglo XX se cree que ha habido un aumento de la radiación solar. Bueno, se cree, es casi seguro esto. Por lo tanto, sí, el clima está cambiando, y yo sí creo que durante este siglo, aunque no de forma regular, durante el siglo pasado, aunque no de forma regular, porque ha habido épocas que más bien se ha enfriado entre 1940 y 1970, se ha calentado unas cuantas décimas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que somos 6.000 millones de habitantes, que desde principios del siglo XX hasta ahora nos hemos multiplicado por 3, que hemos ocupado cantidad de terrenos que antes podía, por ejemplo, evaporar el agua, y ahora está cubierta por ciudades, por carreteras. Es decir, y sobre todo por campos agrícolas, por regadíos, que todo eso modifica también los ciclos hidrológicos. Todos esos son factores que intervienen en ciertas modificaciones de la temperatura del aire. Pero ¿y qué? Es que la Tierra es un planeta humano, y no podemos no dejar huellas. Por supuesto que se notan nuestras huellas en el aire, como se nota ya cuando estamos en este estudio, que hemos entrado 3, y seguro que ya hay mucho más CO2, porque nuestro aliento está expirando CO2. Y se notará un poquito más de calorcillo también. Bueno, pues eso es lo que ocurre en la Tierra. Para mí es un problema que no es nada importante. Pancho, ustedes sostienen que hay un cambio climático y que es responsabilidad de la acción del hombre, y que o el hombre deja de actuar como lo viene haciendo en sus formas de consumo, o eso puede ir a más y generar un problema más grave. Indudablemente, yo cogiendo el tema donde lo había dejado el señor Uriarte, ¿y qué? Pues que la Tierra es el único lugar donde podemos vivir, donde el ser humano puede vivir. No podemos irnos a Marte, no podemos irnos a otro sitio. Por lo tanto, si continuamos esta tendencia, el ser humano, la especie humana, tiene un problema. Tenemos un problema porque la concentración de carbono en la atmósfera ha aumentado mucho desde en el último siglo, efectivamente, hasta los niveles más altos, según datos recientes de los últimos, no me acuerdo cuántos miles de años. Y bueno, y las evidencias están ahí. Está el deshielo del Ártico, está la pérdida de hielo de los glaciares, están las temperaturas más altas en la última década. El 2005 probablemente será el año más cálido de toda la historia de registros que se tienen.
están los intensos calores que se han sufrido, por ejemplo el de Europa en el año 2003, absolutamente fuera de las estadísticas, está la reciente tormenta tropical en Canarias, por irnos a los puntos más cercanos, que indudablemente son todos ellos datos que avalan el hecho de que hay un cambio climático y además de que el hombre tiene que ver con ese cambio climático y su origen está en el aumento de la concentración de carbono en la atmósfera. Esa fuente de carbono diferente que ha habido en el último siglo, que no había con anterioridad, es la quema de combustibles fósiles, y esto es lo que está haciendo que aumente la temperatura. A nosotros sí nos preocupa, y nos preocupa mucho, que este cambio climático se esté produciendo, y no solo a nosotros, es que ya 160 gobiernos del mundo se han reunido para buscar soluciones a este problema. Por lo tanto, no es una cuestión, como dicen algunos, de Greenpeace para meter miedo. A nosotros nos gustaría que no... Perdona, ¿me dejas terminar, que yo te he escuchado pacientemente? Ya muchos 150 gobiernos del mundo se han unido para buscar soluciones a este problema, y evidentemente 160 o 150 gobiernos no se reúnen pues para discutir una teoría absurda. Es decir, que las evidencias del cambio climático y las evidencias de la acción humana sobre el clima son de tal calibre que están obligando a la mayor parte de los gobiernos del mundo a buscar soluciones. A mí me parece que, en contra de lo que dices, de que hay algunos que estamos en el creacionismo, yo creo que seguir debatiendo si hay un cambio climático o no, consecuencia de la acción del hombre, es un poco estar dando vueltas en círculo. Yo creo que es mucho más interesante dejar de discutir la cuadratura del círculo y ver por dónde se deben buscar por dónde van las soluciones a un problema tan grave. Es decir o mantener que el hombre no está influyendo y no está cambiando el clima, y además llevando a la Tierra pues a un punto que compromete la futura subsistencia de la especie humana sobre nuestro planeta. Yo creo que es un debate que no tiene sentido ya a día de hoy, que está superado. Es como la cuadratura. Después de esta primera intervención le ruego más brevedad a los dos. A ver. Bueno, vamos. Decía usted, vamos por partes. Es lo típico de la amalgama, de mezclar la tormenta de Canarias con todo lo demás. Bueno, vamos por partes. Sí, por ejemplo, en los últimos 15 años, Europa y Siberia muestran una tendencia en invierno al enfriamiento. Por lo tanto, el calentamiento no es tan fuerte que todo se está calentando y siempre. Estos 15 años, España incluida. Segundo, los ciclones, que ahora se habla tanto del Katrina y demás. Bueno, en 1970, cuando en principio los termómetros indican que de 1940 a 1970 la temperatura global más bien tendría a disminuir. En 1970 se produjo el ciclón más catastrófico que ha habido en la historia del planeta, en un momento de enfriamiento global, que fue el ciclón de Bangladesh, en la que murieron más de 500.000 personas. Si mezclamos las inundaciones de Alemania o de no sé dónde, bueno, pues parece que no nos acordamos de que en 1931 el Yangtze-Kiang se salió de su curso, se salió completamente de madre, afectó a 58 millones de chinos y hubo 4 millones de muertos. Si venimos más cerca, en 1953, las tormentas que hubo en invierno en Holanda destruyeron los diques, y media Holanda, con una superficie 2 veces el País Vasco, quedó completamente inundado y hubo 2.000 muertos. Es decir, que si vamos a los hechos, vemos que no es verdad que están aumentando esos fenómenos. Hombre, claro que es verdad. Eso pero vamos a ver, entonces no existió la inundación de 1931, no existió el ciclón Bangladesh de Bangladesh de 1950, no existió la inundación de Holanda de 1953. No muestran las estadísticas, incluso en Estados Unidos, que los ciclones tropicales de ahora, de esta década, han sido menos que la de la década de los 50. Vamos a ver, nadie está diciendo aquí que no haya habido catástrofes naturales con anterioridad. Lo que estamos diciendo es que el número y la intensidad de esas catástrofes naturales... Bueno, y al decir eso estáis mintiendo, porque eso al verse las estadísticas demuestra que no es verdad. Está evidentemente en aumento. Está evidentemente, a ver cuándo me enseñas tú la gráfica de cómo han ido la prueba evidente es que los consorcios de seguros, de aseguradoras, son uno de los elementos más importantes, diciendo que el cambio climático